Bienvenidos una vez más a nuestro podcast de La Joven Guardia. El día de hoy cambiamos de conductores, nos toca a mí, que soy Fer, y a mi compañera. Hola, soy Marve. Vamos a, pues sí, ahora nos van a tener que soportar a nosotras. Y para empezar, vamos a empezar como con la sección de noticias. En esta situación, pues queremos hablar principalmente de que hoy, 19 de marzo, día que está siendo grabado esto, el día de ayer, que fue el 18 de marzo, fue detenido nuestro camarada Ubaldo Segura Pantoja. Él es un dirigente del Frente Popular Revolucionario y del Frente Popular de la Montaña de Guerrero. Ubaldo tiene 73 años. Fue detenido en la tarde del día de ayer, aproximadamente a la 1 de la tarde, por la Fiscalía Federal, acusado específicamente de delitos electorales en julio del 2015, que coincidentemente pues es periodo en el que se exigió, ¿no?, mediante el boicot electoral, la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, en este marco, bueno, exigimos la presentación con vida del camarada Ubaldo, exigimos que se esclarezcan los hechos y pues que condenamos fuertemente la represión por parte del Estado a los dirigentes y a los militantes que se han tenido, ¿no?, o que han enfrentado a este estado, ¿no?, violento, y al capitalismo pues voraz, ¿no? En este mismo marco, pues recordar que el día 3, 4 y 5 de este mes, de marzo, fue el aniversario de nuestro partido, el 48 aniversario de nuestro partido, del Partido Comunista Marxista-Leninista de México. Ya crecimos. Que tuvimos eventos, ¿no?, en los distintos estados del país, y pues recalcar, ¿no?, que las condiciones materiales que hicieron que tuviera que surgir el partido pues no han desaparecido, ¿no? El capitalismo sigue teniendo una actividad sumamente, pues sigue siendo como lo es su naturaleza, ¿no?, violento hacia la vida. El imperialismo aumenta, las guerras aumentan, y pues que hoy más que nunca es necesario, ¿no?, pues organizarnos y celebrar, ¿no?, que existan estas organizaciones como el Partido Comunista Marxista-Leninista de México, y pues que honramos también a los camaradas que a lo largo de estos 48 años han caído, pero que seguimos, ¿no?, al pie de la lucha. Y así. Sí, muchas gracias, Fer. También hoy, 19 de marzo, que estamos grabando este podcast, mostramos desde la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, la Joven Guardia, mostramos nuestro apoyo y respaldo total a las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Ayer, hoy y mañana, las clases son y serán en las calles para estudiantes de educación básica. Desde la UJRM respaldamos estas demandas de parte de la CENTE, que está realizando movilizaciones en todo el país: Ciudad de México, Chiapas, Durango, Sinaloa, Jalisco, entre otras muchas ciudades. La Coordinadora Nacional, reivindicando oponerse al charrismo sindical, está exigiendo justas demandas respecto a la derogación de la mal llamada reforma educativa, o la reforma educativa Peña-AMLO, así como la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, que pega duramente en las pensiones para los trabajadores del Estado, particularmente a los y las docentes de nuestras infancias y adolescencias. Y por otro lado también exigiendo pues un salario digno, el incremento del 100% en su salario, todo nuestro apoyo. Los maestros y las maestras en las calles y luchando también están enseñando. En otras noticias vamos a pasar como a las noticias internacionales que nos va a compartir Marve ahorita lo que está pasando, ¿no?, en Irán, ¿no? Y cómo Estados Unidos, ¿no?, ha tenido, pues, o sigue teniendo su papel de
Estado imperialista. Totalmente, Fer. Por si no hemos estado tan al tanto, el genocidio en Palestina, para empezar, sigue más vigente que nunca, a pesar del cese al fuego, y pues ha habido un escalamiento de lo que algunos analistas dicen un conflicto en Oriente Próximo, en Medio Oriente, cuando en realidad pues es una muestra clara del imperialismo descarado de Estados Unidos, de Israel, particularmente en Irán. Vimos la terrible noticia el 28 de febrero pasado de cómo Israel bombardeó una escuela, asesinando a más de 85 niñas en esta escuela, en esta institución, demostrando una vez más que al final de cuentas las vidas de las personas racializadas, de las personas trabajadoras y de las infancias y de las juventudes no le importan al capitalismo, no le importan a los fascistas y a los imperialistas. Definitivamente toca reflexionar sobre qué es lo que está ocurriendo en el mundo y también poner una especial atención a lo que ocurre y cómo esto nos impacta, no solo en términos económicos, porque sí se ha visto pues alza en muchas cosas, en muchos productos de necesidad básica, alza en los combustibles, etcétera, sino como pues desde nuestra empatía también, nuestra sensibilidad, cómo esto está impactando, cómo las vidas siguen siendo tomadas como si no fueran nada, pero bueno, también en estos momentos en el Líbano, los ataques, el desplazamiento, en la Cisjordania ocupada, pues que de parte de Israel continúan en complicidad con estas potencias, ¿no? Como Estados Unidos, el señor Naranja, que no deja de hacer de las suyas, de decir cualquier tontería, pero a la vez actuar tomando represalias en contra de los estados, las naciones que no se someten al imperialismo. Sí, claro que como menciona Mar, pues es una problemática, ¿no? Es la crisis, ¿no? Del capitalismo y del imperialismo que está principalmente cayendo sobre los hombros de la juventud, de la clase trabajadora, de todas aquellas personas, ¿no? Que no pertenecen a la burguesía y que justo va y quisiera conectar con el tema que vamos a abordar el día de hoy en el podcast, que trajimos a un invitado muy especial, que pues es el tema de desaparición forzada, ¿no? Que lo van a ver a continuación. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, ¿no? En este bello podcast de La Joven Guardia de un tema que lamentablemente, ¿no? Existe en el país y que lastima a muchas familias y a la clase trabajadora, ¿no? Principalmente, que es el tema de desaparición forzada, que aunque la presidenta del Estado, de la Nación, Claudia Sheinbaum, haya dicho que no existe desaparición forzada por parte del Estado, pues sabemos que la realidad que viven miles de familias en el país pues es otra, ¿no? En este caso trajimos a un gran invitado que agradecemos mucho que esté aquí, que es Héctor, cofundador del colectivo Luz de Esperanza. Nos gustaría pues en primer lugar que pudieras como presentarte y hablar un poquito, ¿no? De qué es Luz de Esperanza, justo para la audiencia. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Pues, Luz de Esperanza es un colectivo de familiares de personas desaparecidas. Nació el 3 de octubre del 2021. Yo soy cofundador junto con la señora Liliana y otras 3 familias. Empezamos este colectivo yo por la desaparición de mi hijo, el 18 de mayo del 2021, víctima de desaparición forzada. En un esfuerzo por dar un acompañamiento integral dentro de las humildes capacidades que tenemos las familias e incentivar las acciones de búsqueda y exigencia de presentación con vida de todas y todos los desaparecidos. Ok, ya entonces si desde 2021 no llevan en este camino pues de lucha, ¿cómo ha sido como este proceso, ¿no? de fortalecerse y de lucha que han tenido hasta el momento de ahora, ¿no? Que creo que han
al menos en el estado, pues son un colectivo, ¿no? Que ha tenido gran fuerza, ¿no? En su actuar por todo el trabajo que se ha llevado, ¿no? Muchas gracias. Pues ha sido muy difícil, ¿no? Empezamos 5 familias. Todavía recuerdo cuando íbamos a la fiscalía y presentamos algún escrito, que decían, ¿y cuántas personas? Y yo, 5. y se burlaban, ¿no? Pero bueno, ahorita ya somos alrededor de 500 familias, desgraciadamente, y cada día se van sumando más. Ha sido muy difícil porque hemos sido yo siento que nos ha caracterizado esta lucha frontal de exigencia, ¿no? En contra de los gobiernos en todos los niveles, y eso pues ha acarreado muchos problemas. En la administración pasada, por ejemplo, la compañera Liliana y un servidor teníamos prohibido entrar a edificios públicos, incluso cuando nos citaban en Palacio de Gobierno, nos hablaban los secretarios y nos decían, ¿sabes qué? No te nombres, márcame primero para yo bajar, porque si te nombras primero no te van a dejar entrar aunque yo te esté solicitando. O sea, fue una situación muy complicada, ¿no? Mucho desgaste. Gracias a Dios ya terminó esa administración tan opaca y tan terrible que aumentaron las desapariciones a lo loco. Pero desgraciadamente el sistema, el contexto nacional es terrible, ¿no? Cada vez está peor. Las familias optamos por pues, organizarnos y yo creo que eso nos dio más fuerza. Tantos ataques mediáticos y tantos ataques políticos y del gobierno hizo que las familias nos reuniéramos más. Fuimos el primer colectivo de desaparecidos aquí en Jalisco que le hizo un plantón al gobernador, que gracias al apoyo de todas las organizaciones que estuvieron ahí con las familias. Y esta situación, lo que hacemos es tratar de mantener ese equilibrio, ¿no? Sí. Es muy difícil la lucha. Las familias cargamos o sea, creo que es muy difícil imaginarlo, ¿no? Sí. La ausencia de un familiar, el vacío, el dolor, la violencia social, institucional, sí, incluso hasta mediática, y de los cárteles que se generan en las familias, y todavía estar en esta confrontación con el gobierno es algo que a mí siempre me ha costado mucho trabajo entender. No le encuentro la lógica a los gobiernos que están para servir a la sociedad, y siempre son antagonistas, ¿no? Siempre está este choque. Claro, sí, algo que ahorita que estás comentando, pues parte de su caminar como colectivo, Héctor, de tu caminar, y pues junto con ahora las más de 500 familias que forman parte de Luz de Esperanza, me recuerda mucho la primera vez que asistí a una pega de cédulas con ustedes, que nada más íbamos como algunos compañeros y yo, ya fue hace un tiempito. Una pregunta que me hizo una mamá del colectivo que la verdad me dejó en shock, me conmovió muchísimo, porque lo que me preguntó fue que cuál era mi ficha, cuál era mi ficha de búsqueda. Y pues yo le respondí, no supe qué responder, ¿no? Y simplemente le dije, bueno, pues afortunadamente no estoy buscando a alguien, no tengo una ficha. Y esa vez recuerdo que me dijo me preguntó, ¿eres voluntaria? Y le dije, sí. Y pues creo que en ese momento entendí, y ahora pues que asistimos a algunas pegas recientemente, entendí que pues había muy poca participación de la sociedad, ¿no? Y ahorita que comentas en este caminar, de alguna forma el ver últimamente muchas más voluntades, muchas personas jóvenes, sino también acompañando a las familias, me parece muy importante, porque, como dices, es tan complejo lo que están viviendo claramente con la violencia institucional, ¿no?, del Estado, pues que es como lo mínimo que podemos hacer como sociedad, ¿no?, las juventudes. Y bueno, no sé si te gustaría platicarnos un poco más ahorita
Si podrías platicarnos más acerca de tu hijo, quién es tu hijo, compartirnos también pues qué le gusta, sus sueños, algo que te gustaría compartir con nosotros. Bueno, Dani, él tenía 19 años cuando se lo llevaron. Él rentaba un cuarto a 2 cuadras de la Minerva, en el primer cuadro de la ciudad. Junto con su pareja, que estaba embarazada en ese momento. Tenía creo que 5 años la muchacha. Él anteriormente vivía conmigo, con su pareja. Sí. Y tomaron la decisión de tratar de independizarse y de echarle ganas por ella. O sea, Sí. y se fueron ahí cerca de la casa, 10 minutos de mi domicilio. Ese día, a lo que me cuenta la pareja, a las 6 de la mañana llega un convoy, y se puede ver por los videos, que incluso los tengo yo, cómo entra un comando armado. Duran aproximadamente 30 minutos ahí. Este comando estaba formado por elementos de la Fiscalía del Estado y el crimen organizado en conjunto. Tumban la puerta, era un operativo ilegal, a lo que ahorita las investigaciones se puede deducir. Iban en busca de una persona que se encontraba en esa casa en una reunión en otro cuarto con otras personas, que ellos escapan, pero se llevan a las personas que se quedaron en sus cuartos, ¿no? Se llevan a mi hijo, a una muchacha y a un señor que acaba de rentar un cuarto un día antes. Lo que me comenta la pareja de mi hijo es que pues tumban la puerta. Él estaba protegiéndola a ella, ¿no? Estaban a un lado de la cama. Él tenía miedo de que fuera a haber balazos o algo, entonces él estaba ahí como que tratando de protegerla. Los hincan, los esposan, los empiezan a golpear. Mi hijo le empiezan a preguntar por un nombre, que ahorita no recuerdo, una persona que él no conocía. Le empiezan a preguntar sobre una droga, sobre el cristal, que dónde estaba. Pues mi hijo también, yo aquí se lo rento. Los vendan. Dice ella que solo escuchaba pues todos los golpes. Sí. Al final, dentro de este grupo de elementos, de personas que entraron y participaron de la desaparición, los elementos de la Fiscalía iban cubiertos de la cara. Y los otros eran jóvenes de la edad aproximadamente de mi hijo, 19 a 20 años, con armas largas. Ellos no traían tapados los rostros, y ellos eran los que les daban las órdenes a los de la Fiscalía. Llega uno y le dice: "Saque, llévatelos". Mi hijo le pide a uno de la Fiscalía que pues vea el estado de su pareja y que la dejen. Este cabrón, se alcanza a poner la mano en el corazón, yo creo, y la deja. Y se llevan solo a mi hijo, ¿no? A ella la dejan, y a estas 2 personas. Cuando yo voy a la Fiscalía, ella va a la casa, me avisa, vamos a la Fiscalía. En el área de narcomenudeo me dicen que efectivamente hubo un operativo en la mañana y que estaban esperando, porque traía detenidos, que regresara más tarde. Yo aprovecho para ir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a levantar una queja. Cuando regreso me dicen que no estaban los detenidos, que vaya al área de atención temprana. En el área de atención temprana me dice un agente de la policía investigadora que a dónde iba. Ya le comento la situación, me pide el nombre de mi hijo. Él lo pasa por radio al área de la unidad de detenidos y le dicen que Héctor Daniel Flores Fernández a las 10:30 de la mañana fue puesto a disposición en el penal de Puente Grande, Jalisco. Me dice: "¿Ya escuchó? Vaya a buscarlo allá". Y entre una pequeña discusión, todavía traía claridad, ¿no?, en los pensamientos, porque todavía no imaginaba que fuera una desaparición. Entonces, se me hizo muy pronto el tiempo que duró. Me dice: "Oye, ya escuchó, vaya a buscarlo allá". En el transcurso del recorrido allá, me habla la Comisión Estatal de Derechos Humanos y me dice lo mismo: "Ya encontramos a su hijo, no está desaparecido, está en el penal de Puente Grande, Jalisco". No tenían datos de orden de aprehensión y carpeta de investigación, obvio porque no existían, ¿no? Claro.
Ya fui al penal y pues nada, ¿no? No había ninguna persona con ese nombre y ese día no había entrado ningún muchachito con las características físicas de mi hijo. En eso me habla un abogado que me estaba ayudando a buscarlo ahí en la 14 y dice, ¿sabe qué, don Héctor? Váyase a desaparecidos a poner una denuncia. Alguien está echando mentiras, hay una situación muy oscura. Ahora resulta que su hijo nunca estuvo aquí en la fiscalía, no me quieren mostrar videos, no me quieren mostrar fotos, no me quieren dejar pasar al área de detenidos. Y se vaya y ponga la denuncia. Ahí es cuando, o sea, dije, ¿qué? O sea, Claro. ¿qué? Voy a poner la denuncia, tardé 14 horas, me estuvieron interrogando 14 horas en la fiscalía para que quedara la denuncia. Pero 14 horas seguidas, ininterrumpidamente. Hasta que yo me encabroné. Interrogándote a ti. Sí, o sea, terminaba de dar la declaración y llegaba otro Ministerio Público y otra vez. Porque yo decía, vayan a la Fiscalía del Estado, ahí me dijeron la información, o sea, vayan a investigar, ¿qué me están preguntando a mí? Claro. Entonces, como yo estaba hablando de la desaparición forzada, pues ellos trataban de... ¿no? Y pues bueno, hasta la fecha, ya casi va a cumplir 5 años en mayo, el 18, ni la Fiscalía Federal ni la del Estado han terminado de interrogar o de entrevistar a todas las personas que estuvieron en esa área. O sea, no han tenido tiempo de llevar una investigación digna, ¿no? ¿Qué te puedo decir de él? Vas a hacer llorar. Pues yo creo que, como todos los jóvenes, ¿no? O sea, lleno de sueños, de ilusiones, Sí. Con muchos planes, muchos miedos. De hecho, yo lo vi un día antes. Eso Él fue en la noche, un día antes en la noche, 10 y media. Fue para comprar algo, fue para llevarse algo de cenar. Y andaba asustado, estaba muy preocupado por lo del embarazo. Sí. Decía, papá, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? O sea, lleno de dudas. Pues tenía 19 años. Y me acuerdo que dimos una vuelta caminando ahí a la cuadra de mi casa, de su casa. Se acababa él de cortar cambiando un vidrio y andaba cojeando porque se enterró un vidrio en la pierna. Y lo último que le dije es, no te preocupes, todo va a estar bien. Y ya no supe más de él. Una persona ya fue liberada. Me comentó que había estado aproximadamente 10 días con él en una casa de seguridad en la colonia Polanco, en Guadalajara. Me comenta que esos 10 días él estaba vivo, que lo tenían en un cuarto y le estaban dando de comer, que ya no lo estaban golpeando, y que él se pudo haber ido reclutado a un campamento en Tala, puesto que todas las personas que iban llegando las torturaban, las golpeaban, y al final, si sobrevivían a todos los que les hacían, les ofrecían irse al campamento de Tala, y si no querían irse, los mataban ahí mismo. Entonces me dijo, dice, trate de estar un poco más tranquilo, al menos su hijo pudo haber durado un poco más de tiempo con vida, al menos no lo mataron ahí, y parece ser que aceptó irse reclutado. Sí. Hay una medida de acción urgente por la ONU, en el caso de Dani, desde hace más de 2 años, y ni siquiera México le hace caso a estas organizaciones internacionales. Estas medidas de acción urgente no se han realizado, y eso que son urgentes. Sí. Hablando con un representante de la oficina del Alto Comisionado, me comentó que México e Irak tenían el mismo número de medidas de acción urgentes y que no tenían el personal suficiente incluso para darle seguimiento a estas medidas de acción urgente en México, de tantas que había. Entonces, la magnitud del problema. Pues sí, y eso, muchas gracias por compartirlo, por
pues sí, por compartir. Digo, es totalmente inaceptable. No sé, no tengo palabras para describir. La verdad no estaba tan al tanto del caso a detalle de Dani, pero definitivamente eso también nos lleva a pensar pues en la magnitud del problema, ¿no? Repensar cómo se ve. Por un lado nos estás comentando pues este vínculo tan importante con la desaparición forzada y el crimen organizado, que es algo que Fer mencionaba al principio, mencionabas, Hermosa, respecto a que, bueno, en su momento Claudia Sheinbaum dijo, no existe desaparición forzada, y era precisamente porque la ONU y organismos internacionales, gracias al trabajo que han hecho las familias, que has hecho tú con Luz de Esperanza y otros colectivos de búsqueda a nivel nacional, pues están recurriendo a organismos internacionales por la negligencia que existe aquí a nivel nacional, ¿no? Con las instituciones, y entonces eso nos lleva a, bueno, ¿quién está diciendo mentiras? Obviamente el Estado burgués, ¿no? Y de qué forma están actuando para tomar las medidas que deberían tomarse, ¿no? Sí. Y en ese sentido, no sé si también nos puedas compartir, Héctor, justamente ya en la actualidad, un poco más del tema de la crisis como por desaparición a nivel nacional también, a nivel aquí local en Jalisco y a nivel nacional. ¿Qué perspectiva tienes tú? ¿Qué es lo que, pues, qué es lo que está pasando en la actualidad? Mira, solo quería decirte, abono rápido el tema. Sí. El hijo de Lili, Carlos Maximiliano, sí, es el primer caso reconocido en Jalisco como desaparición forzada a través de un amparo. ¿Sí? Es histórico. Y gracias a ese amparo, Dani es el segundo caso reconocido como desaparición forzada en el Estado. Para mandárselo a la presidenta, claro, que sí existen las desapariciones forzadas, desgraciadamente. Hay una grave crisis nacional en materia de derechos humanos, ¿no? Una crisis humanitaria terrible en materia de desaparición. Vivimos en México, como te decía, una grave crisis humanitaria, ¿no?, en materia de desaparición. Y esto se debe en gran medida también, entre otras cosas, porque este tema tiene muchos aristas, pero uno de ellos es la falta de una estrategia nacional que involucre a todos los órdenes de gobierno contra el crimen organizado y contra el reclutamiento forzado. Hemos visto de 8 años o 12 para acá cómo creció el cártel Jalisco, ¿no? Y para que o sea, cómo va de la mano. En el 2022 o 2023, no recuerdo bien, la revista Science sacó un artículo que habla sobre el reclutamiento y las necesidades de reclutamiento de al menos de estos dos carteles más poderosos en México, el de Sinaloa y el de Jalisco, de cuántas personas necesitaban reclutar por semana para poderse mantener operativos, que es la principal causa de desaparición, ¿no? Es toda una industria, los cárteles, y su principal fuerza de trabajo la agarran a través del reclutamiento forzado. Sí. Ya no solo en temas de armas, ¿no?, de enfrentamientos para que se vayan a la guerra con otros estados por territorio, ni la distribución, ni producción de drogas, sino también estamos en un capitalismo caníbal, ¿no? Ya tienen empresas, tienen incluso negocios lícitos donde utilizan la esclavitud, ¿no?, para sacar estos trabajos. La pizca de la fruta, ¿no?, es uno de los casos. El aguacate, el limón, las berries aquí en Jalisco, reclutan gente de manera forzada y los tienen en una esclavitud moderna, trabajando en estos campos también, y en todas las necesidades que tengan ellos operativas, ¿no? Nosotros conocimos a Lili y yo, una señora aquí en Guadalajara, que ella se la llevan del mercado de abastos. Esta señora estuvo desaparecida 3 años, si mal no recuerdo, y hasta que tuvo la oportunidad de escapar,
y resulta que estaba en un campamento en Oaxaca. Y estos 3 años que duró desaparecida, solo estaba haciendo comida. O sea, la privaron de la libertad y se la llevaron a un campamento hasta Oaxaca solo para preparar la comida de las personas que tenían reclutadas en ese campamento. ¿Ya? Reclutan señores para choferes, ¿sí? Bueno, jóvenes en su mayoría para todo lo que necesiten. La trata es terrible, ¿no? Las mujeres para temas de trata e incluso una esclavitud sexual dentro de estos campamentos del crimen organizado, ya no solo con los fines de trata, sino también para contener de alguna manera a todas las personas que tienen ahí, ¿no? Para dar servicios sexuales. O sea, es una brutalidad, ¿no? Sí. O sea, lo que se está viviendo. Y la ausencia del Estado en estos... No hacen nada, o sea... Hemos hablado con gente que salió de estos campamentos, tuvo la oportunidad de escapar, otros que fueron liberados, y comentan pues, que tanto la Sedena como la Guardia y las autoridades municipales y estatales llegan por sus mordidas, ¿no? Por sus cuotas a estos campamentos y pueden estar matando a alguien y no dicen nada, ¿no? Sí, o sea, una total complicidad, ¿no? Y participación directa, básicamente, pues sí, de las fuerzas del Estado, de todo, o sea, realmente no. Sí, claro, eso nos lleva como a pensar, ¿no? Que aunque la narrativa del Estado, incluso de la sociedad, sea como individualizar, ¿no? El problema o hablar como si fueran casos aislados o como si fuera un problema particular, ¿no? de algunas personas o justamente, ¿no? Como esta narrativa de revictimizar pues a las familias, se olvida por completo que sí hay un enemigo, ¿no? Que es el capitalismo, ¿no? Que necesita, ¿no? Forzosamente los negocios ilegales y aparte pues esclavizar, ¿no? Y llevar a la población a condiciones de vida sumamente violentas, ¿no? Para subsistir, ¿no? Para sostenerse y para seguir enriqueciendo a la gente que ya bastante es rica, ¿no? Y que el Estado funge justamente esa función, ¿no? Por eso para las narrativas del Estado pues es más fácil decir que no hay un problema de desaparición forzada en el país, que las cifras pues no son reales, ¿no? O incluso que hay como una culpabilización, ¿no? a las familias que deciden, ¿no? Manifestarse, y que al contrario de hacer su función y de cumplir esto que deberían de hacer, ¿no? Que es resolver la problemática, pareciese que constantemente hay como barreras, ¿no? En los procesos que viven las familias y que el Estado se vuelve otro medio de conflicto, ¿no? O sea, hay un primer momento, ¿no? Que es cuando sucede la desaparición, que las familias ya sufren bastante dolor por eso, pero el hecho de tener que buscar a sus familiares implica enfrentarse a otros retos, ¿no? Que son la función que hace el Estado en estos casos, y que pues justamente partiendo de esas premisas nos gustaría como preguntar ¿cuál es la diferencia, ¿no? ¿O qué cambia en las familias cuando están buscando solas o cuando están buscando a través de los medios, ¿no? Que el Estado supuestamente da, a cuando deciden, ¿no? Unirse a un colectivo y pues justamente buscar en conjunto con las demás familias? Mira, lo mejor es vivir esto en colectividad. Aparte de que no hay ninguna lucha en el mundo que se haya ganado sin esta unión ¿no? de la colectividad. El proceso que vivimos las familias ante la desaparición es muy complicado. Por el mismo tema y todo lo que representa el estigma de la desaparición, la familia se va quedando cada vez más sola, ¿no? Se rompen vínculos familiares, de pareja, o sea, de amigos,
Y pues tú ves en las marchas, ¿no? Va la mamá, o va el papá, o va la hermana, pero no ves a toda la familia atrás, ¿no? Generalmente pues, se van quedando solos. Por el miedo, por el discurso político, por miles de cosas, ¿no? Pero las familias que están en la búsqueda se van quedando solas. Y es muy complicado enfrentarte solo, en lo individual, ante todo el aparato institucional, ¿no? Porque no hay quien te pueda apoyar para incentivar que las cosas sucedan, si de por sí no suceden, ¿no? Las investigaciones, las acciones de búsqueda, etcétera, etcétera. Si no tienes, desgraciadamente, un grupo que te esté respaldando en muchas ocasiones, o que sirva de empuje, si así no avanzan, es muy difícil que avancen las cosas. Solo, aparte de que es muy complicado mental, espiritual, anímicamente, yo creo que llega un momento en que te quiebras y solo a través de la colectividad es como vamos agarrando fuerza como para seguir adelante, apoyándonos entre todos, ¿no? Y entre las redes también, ¿no? De otros colectivos, incluso que no son de búsqueda, pero que apoyan, ¿no? Como el comité, como ustedes, que apoyan diferentes acciones. Entonces, yo siempre les digo a las familias que busquen un colectivo, el que sea, en el que se sientan más cómodas, pero que traten de vivir estos procesos de la mano de otras familias, para tratar de llevar un poco mejor el tema. Y en este tiempo, ¿no?, que ha estado el colectivo, ¿no?, en todas las acciones que han llevado a cabo, justo nos gustaría como ahondar en qué aprendizajes han tenido, ¿no?, como colectivo, y qué acciones, ¿no?, hacen ahora. Sé que el colectivo Luz de Esperanza también hace como búsquedas en vida. Pues nos gustaría que nos contaran un poco de todas las cosas, ¿no?, que realiza el colectivo, justamente pues también para invitar a la población en general a que se una a estas acciones. Cada fin de semana realizamos pega de cédulas de búsqueda, que están abiertas también a todas las personas que quieran ir a apoyar. En las redes sociales ponemos los lugares donde vamos a estar, que esto es, pegamos entre 2,000, incluso a veces depende del lugar, hasta 4,000, 5,000 cédulas de búsqueda. Esto representa un acto de búsqueda en vida, pero también pues es para tratar de visibilizar la crisis que se está viviendo en el Estado, y lograr esta empatía y que la gente conozca, porque hay mucho desconocimiento, desgraciadamente, a pesar del número que se está irreal, ¿no? El número oficial de 16,000 personas desaparecidas, el número real pudiera ser entre 22 o hasta 26,000 personas, solo en Jalisco. Hay mucho desconocimiento de la sociedad del tema de la desaparición. Entonces, esto nos ayuda a ir, pues que más personas vayan conociendo de este tema. Tratamos de hacer una búsqueda en vida nocturna una vez al mes. Esto es, vamos a lugares donde hay mayor número de personas en situación de calle, se les proporcionan alimentos, bebidas, se les muestran fichas de búsqueda, y al mismo tiempo se les preguntan sus datos para saber si ellos tienen una ficha o reporte por desaparición. Hemos encontrado, ¿no?, personas, gracias a Dios. Esto le lleva calma, ¿no?, tranquilidad a una familia, y aparte resguarda o nos ayuda a que los insumos se vayan enfocando en donde deben de enfocarse, ¿no? Si tenían una carpeta y estaban investigando la desaparición y se estaban realizando acciones de búsqueda, si la encontramos, pues ya estos recursos se pueden sumar a los casos que siguen, ¿no?, que ya llevan bastantes años. También esto sale en las redes, vamos con elementos de seguridad, vamos en compañía de la comisión de búsqueda, van solidarios, todos salimos de la comisión de búsqueda y regresamos ahí, y bueno, tratamos de que sea también lo más seguro para las familias y para las personas que nos acompañan. Hacemos también pues, las búsquedas en campo, hace poquito más de un mes, precisamente en una prospección con la Comisión Nacional de Búsqueda,
en un tema específico de la carpeta de mi hijo y de Max, de Lili. Encontramos 9 o 7 costales con aproximadamente 2 o 3 cuerpos en cada costal. Yo creo que unos 15 días más vamos a continuar con esta búsqueda ahí en Zapopan. Son 10 hectáreas las que se tienen que trabajar, entonces yo creo que va a ser un trabajo pues, muy pesado, de unos 15 días, y pues invitamos a todas las personas que nos quieran acompañar, se necesitan muchas manos. También vamos con seguridad, vamos con la Comisión Local de Búsqueda, van los elementos del Estado, de la Guardia Nacional, Sedena, que bueno, o sea, al menos están ahí para... Vale. Sí, Pues bueno. Y justamente hablando de este tema, ¿no? De que hay mucho desconocimiento, ¿no? Como por parte de la población, que incluso se ve como si hubiera un cerco mediático, ¿no? Que los medios de comunicación no abordan estos temas, que no hay noticias al respecto, que se enfocan en otras cuestiones. Nos gustaría, ¿no? Que si pudieras como describirnos, ¿no? También, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Que existe entre la desaparición forzada y pues uno de sus mecanismos que es el reclutamiento forzado? Mira, en México somos muy mañosos, y nuestros gobiernos más. Es el único país donde diferencian la desaparición entre forzada y por particulares. Para nosotros, y es una posición personal y del colectivo, todas las desapariciones son forzadas, ¿no? Claro. Sí o sí. ¿Por qué? Porque un elemento clave de la desaparición forzada es la aquiescencia del Estado, ¿no? Y esta se da por acción o por omisión. Entonces, cuando el Estado es permisivo en una conducta delictiva, es aquiescente, ¿no? Entonces, está permitiendo a través de esta aquiescencia la perpetuación del delito. Entonces, ahí se configura la desaparición forzada. En la falta de acciones de búsqueda, en las faltas de acciones de investigación inmediatas, en todas esas omisiones que el Estado tiene en las investigaciones y en la búsqueda, se configura la desaparición forzada. La forzada es cuando participa, ya sea por acción o por omisión, o con permiso de elementos del Estado, la desaparición de una persona. Entre particulares, pues cuando supuestamente el Estado no participa. Pero tú dime, si levantan a un muchachito, una muchachita, cualquier persona, ¿no? Y hay 20 cámaras del Estado. Claro. Y milagrosamente, por azares del destino, ese día no sirve ninguna. Si levantas una denuncia por teléfono, como en el caso de mi hijo, hubo una denuncia a las 6 de la mañana y la policía llegó a las 8:30, 2 horas y media después, que eso siempre pasa en todas las denuncias por desaparición. Pues ahí no participó el Estado, sí. Tal vez así que no, ni siquiera se asomó el cabrón. Sí. O sea, pero están participando, perpetuando la desaparición. Entonces, en México, sí o sí, todas las desapariciones son forzadas, aunque legalmente, ¿no? Pues está esta diferenciación. No sé si, ojalá esto les quede claro allá, a toda la audiencia, pero pues las desapariciones forzadas es el pan de cada día en México, ¿no? Aquí no existe por particulares en como se maneja el Estado en nuestro país, ¿no? Desgraciadamente. Sí, digo, y además de, bueno, la experiencia que ya tienen las familias en este colectivo del que formas parte, pues también hay datos, ¿no? Que ya han sacado, como a veces, bueno, me ha tocado ver noticias al menos de... se detienen a policías y se investigan por desaparición de personas o por crímenes, o sea, policías y elementos del Estado, y eso como que no le dan tanta repercusión porque no les conviene, pero definitivamente están ahí los casos que van sacando aislados. Y ahorita que está preguntando Fer, como las acciones que emprenden como colectivos, tengo como... 2 comentarios, bueno, un comentario y una pregunta. Por un lado, o creo que ambas son preguntas, pero por un lado es probablemente la mayoría de los colectivos que existen en el país, me imagino que tú tienes relación con algunos o conoces varios, por ahí leí que hay más de 200 colectivos de familias buscadoras en el país, la mayoría emprende acciones similares, que son pega de fichas,
búsquedas en vida, búsquedas en campo. He visto también que pues acuden a revisiones en institutos forenses o están en ciertas localidades. Y bueno, en particular referente al tema de la pega de cédulas, ¿estaba sucediendo algo aquí más a nivel estatal en Jalisco? Si nos pudieras comentar un poco de cuál es la situación actual, Héctor, y es pues precisamente de una iniciativa que está discutiéndose, entiendo, en el Congreso del Estado, en el que al hacer modificaciones, esta iniciativa que en teoría buscaba proteger para que no se retiren las cédulas de búsqueda que las familias están pegando cada domingo, por ejemplo, con Luz de Esperanza o pues otros colectivos como Guerreros Buscadores, aquí en Jalisco, etcétera. Pero al hacer estas modificaciones, hicieron como este pequeño cambio bemol en el que realmente lo que están diciendo es como vamos a poner lugares prohibidos o permitidos y a definirlos para la pega de cédulas. ¿Cuál es la situación actual de esta iniciativa y cuál es también la perspectiva que tiene el colectivo? Sí, mira, esta iniciativa con muy buenos propósitos, ¿no?, de este puerto, llegó a la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado, que es la que realiza el dictamen, la diputada Norma, no recuerdo su apellido ahorita, y ahí se hacen, la verdad es que sí mejora en algunos sentidos el dictamen, pero hay dos temas terribles, ¿no? Primero, solo reconoce las cédulas de búsqueda oficiales, ¿no? Entonces, suponiendo que se votara en ese sentido, no sería delito si la autoridad quita una cédula de un colectivo, porque en la ley establece que solo cédulas oficiales, ¿no? Solo reconoce estas cédulas. Ese es un punto. El otro punto, que es el más terrible también, es establecer espacios públicos permitidos o no prohibidos para la pega de cédulas. Es un atentado terrible contra la libre expresión, el derecho a ser buscado, etc. Tratando, yo creo, de poner primero la estética que la búsqueda, ¿no? Y se me hace extrañamente coincidente que estamos a menos de 100 días, no me acuerdo cuánto para el Mundial. Del Mundial, sí. Sacan o quieren sacar esta ley, ¿no? Porque si se votara en este sentido, imagínate, el día de mañana están los colectivos, estamos pegando cédulas de búsqueda, y al no haber una claridad legal sobre, porque no existe legalmente, un espacio público permitido o no prohibido para la pega de cédulas, pues se queda la discrecionalidad de la autoridad administrativa. Entonces puede llegar la policía de cualquier municipio y decirme, oye, no puedes estar aquí haciendo pega porque es un espacio público, pero no permitido. No permitido. ¿Y dónde dice eso? Pues no existe en ningún lugar, esa es la discreción. Entonces cualquier espacio público puede ser prohibido, ¿no? O va a ser prohibido. Pareciera que es para amordazar, amarrarle las manos a las familias y a los colectivos en el interés de tapar la situación ante esta ventana que estábamos esperando los colectivos para mostrarle al mundo, a la comunidad internacional, las graves crisis que se están viviendo, ¿no? Y que no se visibilice ese tema de seguridad. Entonces, parece ser que la diputada por fin aceptó que iba a hacer modificaciones, aunque como ella misma dijo, ¿no?, la voluntad del legislador se ve plasmada en sus iniciativas, pues la voluntad de ella era establecer puntos, ¿no?, o darle esa discrecionalidad al Estado y a los municipios que puedan decidir ellos dónde pegar y dónde no se puedan pegar. Gracias a los medios y a los colectivos, a las colectivas como ustedes que nos han acompañado, es que se logró frenar, ¿no?, y metió reversa a la diputada, porque bueno, la intención iba en ese sentido, ¿no? Claro. Nosotros en cuanto nos enteramos de ese dictamen la buscamos otros diputados,
y al no haber este entendimiento, ¿no? Y al parecer todavía falta que se entienda bien eso de espacio público permitido o no prohibido, pues es que mandamos el comunicado y solicitamos el apoyo de las organizaciones, porque eso no solo atentaría contra la búsqueda, ¿no? Sino que pudiera ser un precedente para cualquier otra lucha. Entonces, pudiera ser un precedente incluso a nivel nacional en tema de desaparecidos, pero también en el Estado, ¿no? Se pudiera de ahí empezar a legislar sobre el espacio público, ¿no? Y tratar de amarrar las manos a las organizaciones, a las movilizaciones sociales, ¿no? Y llegar en un punto, imagínate que hasta se ha prohibido dar un flyer en el centro, ¿no? Que te digan, no, aquí no puedes realizar estas acciones. Sí. O sea, es muy complicado y tiene muchos aristas. Sí, claro que sí. Y ahorita que comentas eso, pues, por ejemplo, desde la UJRM definitivamente hacemos un montón de propaganda todo el tiempo impresa, estamos por ahí repartiendo volantes, pegando carteles, pues, de diferentes temáticas por las que estamos también luchando, y definitivamente sí podría sentar un precedente muy peligroso, pero de entrada ya es de nuevo una negligencia de parte del Estado, pero me da gusto escuchar que al menos parece que por ahora se logró cierta reversa. ¿Hay algo en concreto que, pues, que las personas que nos están escuchando o los colectivos podamos hacer para respaldar que, pues, esta iniciativa no pase y que este tipo de situaciones también estar atentos y atentas a eso? Yo creo que estar atentos y estar listos a movilizarnos, ¿no? Nosotros tratamos de hacer un colectivo que sea muy dinámico y muy activo en las movilizaciones, y pues decirle a todos y a todas que la movilización es la única manera, ¿no? O sea, tenemos que salir a las calles, es nuestro espacio, ¿no? Nos pertenece, y tenemos que recordarle a todos los gobiernos pues que nosotros somos los que mandamos, ¿no? O sea, que ellos están ahí para el pueblo y no están ellos ahí para todo lo que están haciendo, ¿no? Tantas políticas tan alejadas de la realidad, y hacer un llamado, aprovechar este espacio para, en serio, recuperemos esa fuerza, ¿no? Porque estamos viendo tantas cosas tan terribles. Mira, la desaparición no solo fue el Estado, fuimos nosotros todos como sociedad. Porque como nación estamos permitiendo que sucedan este tipo de cuestiones, ¿no? Estamos permitiendo como pueblo que todos los días en todo el territorio nacional desaparezcan cientos de personas, y que nunca más sepamos de ellas. Argentina tuvo 30,000 aproximadamente personas desaparecidas durante la dictadura. En México, la cifra oficial, ¿no? Son más de 133,000. ¿Cómo es posible que no pase nada? Que no nos escandalice ese número, ¿no? La cifra real pudiera ser el 500,000. Muchos colectivos estamos como que esa pudiera ser la cifra real de 500,000 de personas desaparecidas en el país. Pero ¿cómo es posible que como pueblo no estemos haciendo nada? ¿No? Que estemos hablando de la comida, viendo las noticias con nuestra familia y veamos, que encontraron otra fosa con tantos restos, o se llevaron a 2 muchachos, o se llevaron tantas personas. Y tú veas y ya estamos tan acostumbrados que normalizamos un delito de lesa humanidad, ¿no? Sí. Una sola desaparición debería de afectar a toda la familia humana. Y aquí en México nos afecta, parece ser que solo a las familiares y a unas cuantas personas solidarias, ¿no? Y todos los demás seguimos viviendo nuestra esfera, como si nada estuviera pasando, en ese individualismo que hasta que no pasa algo y te revientan la esfera y es que te mueves. Entonces, pues yo creo que hay que seguir hablando de esto, hay que estar hable y que se sepa y no dejar de hablarlo hasta que cambien las situaciones, ¿no? Y cambiemos como seres humanos la manera, el chip que traemos aquí, porque no es posible que un ser humano inflinja tanto
odio, tanta violencia a otro ser humano. Y lo más imposible es que el Estado lo permita, ¿no? Y participe de este tipo de acciones. Directamente, sí. O indirecta o directamente, muchas veces directamente, participando el Estado. Y qué fuerte lo que nos dices, Héctor, pero me parece muy valioso para comentarlo, que pues la desaparición no solo es como responsabilidad en este caso del Estado, sino de todos nosotros y todas nosotras como sociedad. Hay un tema que también me parece importante, nos gustaría pues también conocer tu perspectiva, tu opinión, y es referente a, lo mencionaste ya un poco, el tema del Mundial, que quizá, por ejemplo, esta iniciativa que se estaba intentando pasar aquí en Jalisco podía ser un poco en ese sentido. ¿Consideras que el gobierno federal o en general cualquier gobierno de cualquier nivel ha estado emprendiendo acciones directamente para invisibilizar aún más la situación de la crisis de desaparición en México? Sí, yo creo que todos los gobiernos, ¿no? Pero también el gobierno federal, desgraciadamente, está participando en esto. No somos el único estado que tiene este problema. En Veracruz no dejan hacer pega de cédulas en el puerto. Hay otros estados que tienen estos problemas. En Aguascalientes, Estado de México. En el Estado de México. Entonces, hay una intención de invisibilizar, de que la gente no vea lo que está pasando. Entonces, sí hay y es más que clara, yo creo que la política nacional y todas las políticas en todo el país, estatales y municipales, o sea, de entrada sabemos que es un tema muy complicado y que, pues, ¿qué estado va a aceptar, ¿no?, su participación en delitos de esta clase? Y siempre van a estar como que, bueno, porque si el Estado pues empieza a investigar, se van a encontrar ellos mismos, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, hay una cargada desde hace varios años y desde la administración pasada por destruir todas las instituciones que tienen que ver con la desaparición. La CNB, la Comisión Nacional de Búsqueda, cada vez es más difícil trabajar con ellos. Nos han puesto o nos han impuesto a comisionadas o comisionados nacionales que poco o nada tienen que ver con el tema, ¿no? La anterior comisionada nacional de búsqueda pues venía de un tema de bienestar, de la tercera edad. Una señora que hizo un terrible trabajo, pues, ¿no?, y terminaron sacándola. La Fiscalía General de la República, en la área la especializada de la investigación de estos delitos, nos cambiaron la sede, ¿no? Estaba antes ahí ahí en Reforma, ahí en la Glorieta, la mandaron a otra, ahí por la Colonia Doctores. Como un lugar más inaccesible. Más inaccesible, más de difícil acceso, es un búnker, porque es ahí donde tenían a las personas que se llevaban por meses sin juicio, en el CFA, Centro de Arraigo Federal. Ahí pusieron la fiscalía. Tú llegas y ni siquiera hay sillas para que las familias se sienten mientras están esperando la atención de su Ministerio Público. O sea, si te fijas, las acciones del gobierno van encaminadas a que las familias terminen por cansarse, por no ir, que se les haga cada vez más difícil exigir, ¿no?, y estar yendo a instituciones. Y es el colmo que ni siquiera haya 3 sillas, 2 sillas para que las familias se sienten, ¿no? O sea, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, cada vez es más difícil que las familias puedan acceder al FARI, al Fondo de Ayuda y de Reparación Integral, para poder acompañar, ¿no?, en los trabajos de búsqueda, de investigación, etcétera, que tenemos derecho. Cada vez es más complicado, ¿no? O sea, ahora tienen un criterio que si la FGR no te autoriza, tú puedes estar haciendo acciones de búsqueda con la Comisión Nacional de Búsqueda, pero si la FGR no te autoriza o no participa, no te van a ayudar a que cubras tus pasajes, a que cubras tus alimentos. O sea, cada vez la situación es un poco más complicada. Y en los estados
también. Jalisco es uno de los, y para que puedas ver cómo con otros estados, Jalisco yo creo que es el que tiene las mejores instituciones en materia de desaparición del país. Imagínate cómo están los demás estados. Híjole. Y ahorita que digo que estás comentando también como esta parte más humana que a veces no vemos cuando estamos en este individualismo, que es justamente todo lo que tienen que dejar de hacer las familias, o más bien lo que tienen que empezar a hacer para subsistir básicamente, mientras están llevando a cabo pues la búsqueda que debería estar haciendo el Estado, ¿no? Como justo, pues a lo mejor, me imagino, no pueden conservar un trabajo como estable y pues sus fuentes de ingresos se ven impactadas, etcétera. Esto, por ejemplo, contigo o con más compañeros y compañeras del colectivo, ¿cómo se ha vivido? No, es difícil. Pues perdimos todos el trabajo, ¿no? Todas las familias es lo primero que se pierde. No hay una legislación o un cobijo del Estado para que las personas puedan ir a todas las acciones o a todas sus citas que tengan que ir y no te corran del trabajo, ¿no? O sea, no hay una protección federal, porque el tema de trabajo es un tema federal, sí. Y no hay una protección para las familias en este sentido. ¿En qué trabajo te van a aguantar que el lunes tengas que ir a fiscalía, el martes a comisión de víctimas, el jueves a comisión de búsqueda, y luego el lunes otra vez a la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Te corren a la primera. Entonces, sí hace falta una política que abrace y cobije a las familias. O sea, en ese sentido, aquí en Jalisco sí avanzamos. Nosotros hicimos una iniciativa para reconocer a las familias buscadoras como grupos prioritarios y vulnerables, ¿no? ¿En qué sentido? Para que el Estado realmente ejerza y haga política pública encaminada a las necesidades específicas de las familias buscadoras, que ese pudiera ser un tema. Somos el primer Estado en el mundo que eleva a las familias buscadoras a ese nivel. Lo más cercano es el tema de Colombia, con las madres buscadoras en Colombia, que son sujetos de paz, etcétera, etcétera. Pero aquí somos ya toda la familia, no solo la mamá, sino que todo el núcleo familiar, sujetos prioritarios para los proyectos y estas políticas públicas. Y ahí es donde tenemos esa oportunidad de poder empujar, obligar al Estado a que genere políticas de fomento económico, de ayuda para los trabajos, capacitaciones laborales, permisos a las familias para que salgan a hacer sus acciones de búsqueda, porque hay pues un vacío legal terrible. Claro. Y qué bueno que comentas lo de la iniciativa. Antes de entrar a la grabación estábamos platicando un poco de eso, porque justamente estaría muy, muy bien y digo, es muy necesario que en otros estados se replique este tipo de iniciativas, o sea, y que se lleven a cabo, que se ejecuten. Sí, de hecho, en la mañanera que hicieron aquí en Jalisco, una reportera ahí nos hizo el favor de mandar un mensaje a la presidenta para que nos dieran una reunión con la Secretaría de Gobernación para ver ese tema y a ver si apoyaría el gobierno federal una iniciativa para que cobije en todo el país a las familias buscadoras. Cabe decir que no hemos tenido respuesta y creo que la vayamos a tener. Ojalá que sí. Bueno. Ya nos contestaron el oficio que está recibido, tenemos que hacer un oficio, pero invitar, ¿no?, a través de ustedes y de su podcast, de sus medios y de sus organizaciones en otros estados, a que las familias se acerquen para poder impulsar como familias desde cada uno de los estados que sus congresos locales legislen para elevar a las familias buscadoras en todo el país como grupo prioritario vulnerable. Es un tema de interés nacional, es un tema muy importante
Yo sé que muchas veces las familias estamos reacias a recibir apoyos, ¿no? Que no queremos la participación del Estado en muchas cosas, pero son derechos, ¿no? Sí. Y después de que nos han violentado tantos derechos, yo creo que lo mínimo es que apoyen en algo. Claro, es como su mínima responsabilidad Sí. y como una pequeña compensación de todo el daño Sí, que se ha porque causado. no estamos hablando de temas de dinero, sino que, o sea, sí hay fomento económico, pero temas de salud. Claro. Nosotros tuvimos una búsqueda hace 3 semanas, me parece, en Puerto Vallarta, en vida. Una compañera la tuvimos que regresar en ambulancia desde Puerto Vallarta, ¿no? No, fue un tema con la Comisión de Víctimas para... Las familias íbamos a pagar el traslado desde Puerto Vallarta. O sea, las familias nos tenemos que organizar para hacerle frente a las enfermedades, la deserción escolar, la falta de útiles. O sea, todos esos temas que deberían de existir políticas públicas diseñadas específicamente para las familias buscadoras en alimentos, ¿no? O sea, en apoyar a las familias en todo lo que vamos perdiendo desgraciadamente a través del camino. Sí, con todo lo que nos has compartido, creo que es evidente, ¿no? Que hay una necesidad urgente de organizarnos, de salir a las calles y de hacer frente, ¿no? A un estado burgués y a un capitalismo sumamente violento, ¿no? Que ha repercutido en la vida, ¿no? En la vida digna de cada una de las personas, ¿no? Y que cada vez parece que estas crisis van aumentando y se van agudeciendo cada vez más, la violencia aumenta, la salud mental de la población empeora, el Estado sigue siendo omiso y sigue siendo parte activa en estas crisis, ¿no? Que hay no solamente hablemos a nivel nacional, sino pues a nivel internacional. Es evidente con el aumento de las guerras en todo el mundo que hay una crisis en este capitalismo, o que pues su naturaleza es estar en crisis, ¿no? Y que hay una necesidad real, ¿no? Y urgente de organizarnos, ¿no? Y de organizarnos de manera permanente, ¿no? No solamente salir una vez a marchar, ¿no? Que sí es importante, pero sino que estemos organizados en la habitualidad de nuestra vida, ¿no? Que en el día a día nos organicemos y que fortalezcamos eso que pues el capitalismo y el mundo nos ha quitado, que es el colectivo, ¿no? Que es poder hacer como frente de manera unida. En este sentido, pues me gustaría saber, ¿no? Como para ir ya cerrando un poco y concluyendo, ¿qué mensaje se le quisieras dar a la juventud, al resto de personas, ¿no? que nos escuchan sobre, pues justamente esto, ¿no? De la necesidad que hay, ¿no? de organizarnos? Sí, y de tener conciencia, ¿no? Muchas veces no tenemos esa conciencia de las crisis que están pasando a miles de kilómetros como si no nos afectaran, pero de hecho nos afectan, ¿no? Estaba viendo, y precisamente en un Twitter de, no sé si era del gobierno de Irán, no sé de quién era, sacan un pedazo de la entrevista del general, no sé qué, de Estados Unidos, de la defensa. Le dicen que el 80% de las armas de los carteles mexicanos son de Estados Unidos, sí, y el 20% de Israel. Entonces, y son armas que están matando a nuestros hijos, están matando a las familias, están generando violencia en el país. Y claro que todo nos afecta. Y yo creo que sentarnos a pensar un ratito, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que la muerte de inocentes en muchas partes del mundo no nos afecte ni nos haga levantar la voz? No solo en nuestro territorio, ¿no? O sea, yo creo que estamos perdiendo esa humanidad, esa sensibilidad de seres humanos. Cada vez estamos, no sé la palabra, pero cada vez estamos más jodidos como personas, ¿no? Y como sociedad, muy enfermos. ¿Cómo podemos permitir que tantas desgracias pasen en el mundo, ¿no?
Si permitimos que pasen en nuestro territorio, en nuestra colonia o en el vecino, pues también permitimos y menos nos importa que pase a miles de kilómetros en Irán, en Gaza, ¿no? En África. Entonces, invitarlos a la conciencia, ¿no? O sea, ¿qué chingado está pasando con el mundo? Yo creo que es muy importante concientizarnos y pues la única salida es la colectividad. Por más que quieran permanecer aislados, es la única manera de salir adelante y de poder enfrentar estas crisis. Muchas gracias. Justamente es hacer un poco de frente a un imperialismo, ¿no? Y a un capitalismo sumamente pues violento, que lo que está haciendo pues es acabar con la vida, ¿no? De la clase trabajadora y de la juventud, ¿no? Que las principales víctimas de desaparición forzada pues son la juventud, ¿no? Entonces pues agradecemos mucho, Héctor, que hayas podido venir, que nos hayas podido compartir todo esto, ¿no? Que creo que es sumamente valioso para nosotros y para la audiencia, y pues invitarnos a las personas a seguirse organizando y seguir asistiendo, ¿no? A acuerpar a las familias buscadoras y unirnos justamente para hacer frente a una vida que parece cada vez, ¿no? Estar peor para nosotros, pero que pues en este marco pues lo que nos queda es organizarnos y estar juntos, ¿no? Como clase trabajadora. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Queremos invitar a todas las organizaciones del país. El día 11 de junio, el día de la inauguración, estaremos movilizándonos varios colectivos a la Ciudad de México, y varios colectivos del país también movilizarán a la Ciudad de México para visibilizar las diferentes crisis que estamos atravesando como país. No tenemos nada en contra del Mundial, simplemente de manera pacífica, organizada, vamos a tratar de solicitar la empatía y mostrarle a la comunidad internacional todo lo que está sucediendo en México. Entonces los invitamos, vamos a estar, el tema de los desaparecidos, estaremos teniendo actividades en la glorieta de las y los desaparecidos allá en México, en Reforma. Durante todo el día tendremos cascaritas, se verán los partidos, vamos a estar ahí todas las familias y los invitamos, colectivos y los solidarios que quieran apoyar, ahí vamos a estar. Muchas gracias.